El verano pasado decidí hacer un viaje al Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, pensando que sería la escapada perfecta de mi vida urbana. Había oído innumerables historias sobre lo sereno que era, con densos bosques, ríos caudalosos e imponentes montañas. Pero, si he de ser sincera, no estaba allí por el senderismo ni por la vida salvaje. Quería soledad, un descanso de todo y de todos. Elegí un sendero que no estuviera demasiado lejos de la carretera principal, pero lo bastante aislado como para no tener que lidiar con multitudes. No era un sendero recomendado en ninguna de las páginas web o guías turísticas que había consultado, pero parecía lo bastante remoto como para ofrecerme lo que buscaba: tranquilidad. Llevaba una pequeña bolsa con tentempiés, una botella de agua y un mapa al que apenas eché un vistazo antes de meterlo en la mochila. El plan era sencillo: un día de vagabundeo y vuelta a mi cabaña al anochecer. Fácil, ¿verdad? El camino empezó bastante tranquilo. El aire era fresco y en el bosque se oían los sonidos de los pájaros, el susurro de las hojas y el gorgoteo lejano de un arroyo. Al principio solo me crucé con un par de excursionistas, pero al cabo de una hora, más o menos, estaba solo. Justo lo que quería. El sendero en sí no era demasiado extenuante, solo algunas pendientes suaves y muchos árboles. Caminé durante horas, parando de vez en cuando para contemplar el paisaje o recuperar el aliento. De vez en cuando oía el chasquido de una rama o la llamada lejana de un animal, pero nada fuera de lo normal. Estaba acostumbrada a hacer senderismo y a estar en la naturaleza, así que nada de eso me molestaba. Pero entonces empecé a notar algo raro. No era algo que pudiera precisar de inmediato, solo un cambio en la atmósfera. El bosque se hizo más denso, los árboles más juntos. La luz del sol, que había estado asomando entre las copas de los árboles, apenas aparecía ahora, tiñéndolo todo de una luz tenue y grisácea. Tenía la sensación de que el bosque se cerraba a mi alrededor, casi asfixiándome. Me detuve y consulté mi mapa, dándome cuenta de que me había alejado más de lo que pretendía. Mientras me debatía entre dar media vuelta o seguir adelante, oí un leve susurro, como de alguien o algo moviéndose entre la maleza. Me dije que probablemente era un ciervo, quizá incluso un oso negro, pero no era el sonido de un animal. Era demasiado calculado, demasiado deliberado. Me quedé inmóvil, tratando de oír más, pero el bosque había enmudecido. Ni siquiera los pájaros cantaban ya. Escudriñé los árboles, pero no vi nada. Aún así, mi instinto me decía que no estaba sola. Se me aceleró el corazón y seguí caminando, esta vez más deprisa, intentando deshacerme de la creciente sensación de miedo que me corroía. Pero la sensación no desaparecía. Sentía que me miraban, que observaban todos mis movimientos, que me seguían a través de los árboles. Mi mente se agitaba tratando de racionalizarlo. Tal vez fuera otro excursionista, tal vez alguien se había desviado del camino principal como yo. Pero entonces volví a oír el mismo crujido, esta vez más cerca. El pánico se apoderó de mí. Aceleré, prácticamente trotando, pero el sonido me seguía. Era como si quienquiera, o lo que fuera, que estuviera detrás de mí, jugara conmigo, manteniéndose fuera de mi vista, pero lo bastante cerca como para hacerme saber que estaba allí. Estaba demasiado adentrado en el bosque para pedir ayuda y mi teléfono no tenía cobertura. No había nadie más cerca. Estaba completamente solo. Miré hacia atrás por encima del hombro y entonces los vi. Al principio pensé que se trataba de una sola persona, pero luego me fijé en varias figuras que acechaban en las sombras entre los árboles. Eran humanas, o al menos lo parecían, pero había algo raro en ellas. Sus cuerpos estaban encorvados y sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales. Llevaban la ropa hecha jirones, la piel sucia y manchada de barro. Y sus ojos eran salvajes,
Brillaban con un hambre inquietante. Eran al menos 4, quizá más. Estaban allí, medio escondidos entre la maleza, observándome como depredadores que acechan a su presa. Por un momento, nos quedamos mirándonos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me desmayaría, pero me obligué a moverme. Salí corriendo por el sendero, sin preocuparme de a dónde me llevaba, solo desesperada por alejarme de ellos. Pero me siguieron. Los oía chocar entre la maleza detrás de mí, sus pies golpeando la tierra mientras se acercaban. No corrían a toda velocidad, no, eran rápidos, pero seguían jugando conmigo, manteniéndome en su punto de mira como si estuvieran disfrutando de la persecución. Corrí más de lo que nunca había corrido en mi vida, con los pulmones ardiendo y las piernas gritando por alivio, pero no podía parar. Cada vez que miraba hacia atrás, estaban allí, cada vez más cerca, con sus rostros retorcidos mirándome desde entre los árboles. Tropecé una vez, caí con fuerza al suelo y me raspé las rodillas y las palmas de las manos, pero volví a ponerme en pie, demasiado aterrorizada para sentir el dolor. No entendía lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Eran una especie de supervivientes o un grupo de ocupas? ¿O era algo más oscuro? Sus ojos, sus sonrisas retorcidas, parecían sacados de una pesadilla. Finalmente, irrumpí en un claro. Mis piernas apenas me llevaban más lejos. Por un instante pensé que los había perdido, pero en cuanto me detuve a recuperar el aliento, salieron de entre los árboles. Ahora eran más, 6 o 7, y se acercaban a mí desde distintos ángulos, como una manada de lobos. Sentía que el miedo se me agolpaba en la garganta y me ahogaba. No tenía a dónde ir, a dónde huir. La desesperación se apoderó de mí. Divisé una gran roca en el suelo y la agarré, sosteniéndola delante de mí, como si de algún modo fuera a mantenerlos a raya. Se detuvieron a pocos metros, mirándome con los mismos ojos desorbitados y el pecho agitado por la excitación. No dijeron ni una palabra, ni amenazas ni exigencias, solo silencio. Uno de ellos sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y rotos. Retrocedí, tratando de pensar, de idear algún plan, pero no había nada. No había escapatoria, y entonces, de la nada, oí un fuerte crujido, como un disparo, que resonó entre los árboles. El grupo se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados, buscando la fuente del sonido. No esperé a saber de qué se trataba. Me di la vuelta y eché a correr, con el cuerpo lleno de adrenalina. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras corría entre los árboles, sin detenerme ni mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí. Finalmente, volví al sendero principal y las piernas me fallaron. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el cuerpo tembloroso por el miedo y el agotamiento. No volví a verlos, pero seguía sintiendo sus ojos clavados en mí, observándome desde las sombras. Nunca le conté a nadie lo que había pasado aquel día. ¿Quién iba a creerme? Salvajes acechando en el bosque, cazando turistas como animales. Parece una locura, pero yo sé lo que vi. Aún me despierto en mitad de la noche, empapada en sudor, oyendo sus pasos en mis sueños. No he vuelto a las montañas humeantes desde entonces, y creo que nunca volveré. Llevo casi una década como guarda forestal en uno de los bosques más famosos del país, el Parque Nacional de Yosemite. Es el tipo de lugar al que la gente acude en busca de paz, tranquilidad y vistas impresionantes. Vienen por la vida salvaje, las secuoyas gigantes y la sensación de aislamiento que solo puede ofrecer un vasto espacio natural. Pero aquí hay cosas que acechan en lo más profundo del bosque y que la mayoría de los turistas no ven. Cosas que he encontrado en mis años de trabajo por estos senderos y que me hacen preguntarme hasta qué punto esta tierra está realmente intacta por la civilización. Una de las primeras cosas que aprendes como guarda forestal es a confiar en tus instintos. El bosque tiene una forma de hablarte, de avisarte cuando algo no va bien.
Con los años he aprendido a escuchar con atención, y en los últimos meses algo no iba bien. Empezamos a recibir informes de visitantes, avistamientos extraños, susurros de figuras que se movían fuera de nuestro campo de visión en los senderos más remotos. Al principio lo atribuimos a una imaginación hiperactiva. La gente viene aquí esperando ver algo extraordinario, y a veces sus mentes rellenan los espacios en blanco. Pero luego los informes fueron más concretos. Un grupo de turistas dijo haber visto personas, o algo parecido, agazapadas cerca de la linde del bosque, observándoles desde la distancia. Otros informaron de que habían oído sonidos extraños por la noche, una especie de cánticos o aullidos bajos y guturales que no se correspondían con ningún animal conocido. Y lo más extraño, varios visitantes habían encontrado restos de animales, ciervos y alces, despedazados, como si hubieran sido atacados salvajemente. No era la típica muerte de depredador, era otra cosa. Decidimos mantener los informes en secreto, no era necesario alarmar al público. Pero dentro de la estación de guardaparques, todos sabíamos que algo estaba ahí fuera, algo que no pertenecía. Una noche estaba patrullando cerca de una de las zonas más aisladas del parque, un sendero por el que no se aventuran muchos turistas. Era justo antes de la puesta de sol, y el bosque estaba bañado por esa luz dorada que hace que todo parezca tranquilo, casi sereno. Pero volví a sentir la misma inquietud de la que me habían hablado. El aire parecía pesado, como si el bosque contuviera la respiración. Había recorrido este sendero docenas de veces, pero esta vez era diferente. Me adentré 1,5 kilómetros en el bosque cuando vi la primera señal. Un montón de huesos de animales, esparcidos por el sendero. Estaban frescos, todavía blancos, sin desgastar por el tiempo. Me arrodillé para inspeccionarlos, tratando de averiguar qué clase de depredador podría haber hecho esto. Pero no solo me llamaron la atención los huesos, era la forma en que estaban dispuestos, casi como si alguien o algo los hubiera colocado deliberadamente, siguiendo un patrón. Fue entonces cuando lo vi, movimiento en los árboles, un parpadeo, algo que se movía entre los troncos. Me levanté y por instinto me llevé la mano a la radio del cinturón, pero dudé. No quería asustar a lo que fuera, pero el corazón me latía con fuerza en el pecho. Empecé a moverme lentamente hacia donde había visto la figura, con cuidado de no hacer demasiado ruido. Pero a medida que me acercaba, oí un sonido que me produjo escalofríos. Era un gruñido grave, seguido de una especie de parloteo como voces, pero no del todo humano. Entré en un pequeño claro y entonces los vi. Eran 3, figuras encorvadas agazapadas alrededor de un cadáver, un alce recién matado. Estaban cubiertos de mugre, sus ropas andrajosas y manchadas, sus rostros oscurecidos por el pelo enmarañado y la suciedad. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran salvajes, animales, llenos de algo que no supe identificar. Hambre, quizá, o desesperación. No se trataba simplemente de gente salvaje que vivía fuera de la red. Había algo más, algo raro en ellos. Se movían demasiado rápido, de forma antinatural, como si hubieran abandonado cualquier atisbo de humanidad hacía mucho tiempo. Uno de ellos me miró con la cara manchada de sangre y me quedé helado. Por un momento pensé en coger mi arma, pero algo me dijo que no lo hiciera. No estaba seguro de si me enfrentaba a personas o a algo mucho peor. Empecé a retroceder lentamente, intentando no hacer ningún movimiento brusco. La figura que me había estado observando hizo un ruido, una especie de gruñido gutural, y los demás dejaron de hacer lo que estaban haciendo, volviendo su atención hacia mí. Entonces supe que tenía que salir de allí. Me di la vuelta y eché a correr, con el sonido de sus pisadas resonando detrás de mí mientras atravesaba la maleza.
No sé cuánto tiempo corrí, minutos, tal vez horas. Pero al final el bosque volvió a quedar en silencio. Reduje la velocidad, con los pulmones ardiendo, y miré hacia atrás. No había nada. Habían desaparecido. Cuando por fin llegué al puesto de guardabosques, no le conté a nadie lo que había visto. No sabía cómo explicarlo. Presenté el informe habitual. Actividad animal, algunos ruidos extraños, nada fuera de lo normal. Pero no podía quitarme la sensación de que esas criaturas, fueran lo que fueran, seguían ahí fuera, observando, esperando. Todavía recibimos informes de vez en cuando de avistamientos extraños, de figuras que se mueven entre los árboles fuera de nuestra vista. Les decimos a los turistas que son imaginaciones suyas, que el bosque te juega malas pasadas cuando estás aquí solo. Pero yo sé la verdad. Yo lo he visto, y sé que algún día volverán. Reservé un viaje en solitario para explorar la campiña de Alaska, con la esperanza de sumergirme en la naturaleza y encontrar algo de paz. Sin embargo, lo que encontré en su lugar fue algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Volé a Anchorage, alquilé un todoterreno y pasé los 2 primeros días conduciendo por algunos de los paisajes más impresionantes que jamás había visto. Las montañas escarpadas, los bosques interminables y los ríos glaciares me hicieron sentir pequeño de la mejor manera posible. Tras unos días haciendo de turista y visitando los lugares que todo el mundo me recomendaba, decidí que quería algo más aislado. Quería alejarme de los caminos trillados, explorar la naturaleza salvaje donde menos gente se aventurara. Así que conduje hacia el norte. Había investigado algunos senderos remotos que no parecían demasiado peligrosos para alguien que fuera solo. Me llamó la atención un sendero en particular, conocido por sus vistas panorámicas de la cordillera de Denali. No estaba señalizado en la mayoría de los mapas, y eso era perfecto para mí. Cargué mi mochila con provisiones suficientes para una excursión de un día. Agua, tentempiés, un mapa, mi GPS y un pequeño botiquín de primeros auxilios. No pensaba ausentarme demasiado tiempo, solo el suficiente para respirar el aislamiento y dejarlo todo atrás por un rato. Aparqué el camión cerca de un camino de tierra sin señalizar, lo cerré y me puse en marcha. El camino empezaba fácil, serpenteando a través de un espeso bosque, con las copas de los árboles protegiéndome del sol de media mañana. No había nadie más a la vista, solo el susurro de los árboles, el canto ocasional de un pájaro y el sonido lejano de un río que corría cerca. Era exactamente lo que necesitaba: tranquilidad, soledad, naturaleza en estado puro. Pero a medida que me adentraba en el bosque, algo cambió. El canto de los pájaros que me había acompañado antes se desvaneció, sustituido por un pesado silencio. No podía explicarlo, pero lo sentía. Un peso en el aire, como si algo invisible estuviera observando, esperando. Me dije que eran imaginaciones mías, que estaba solo, pero la sensación no desapareció. En todo caso, se hizo más fuerte. Seguí caminando, tratando de deshacerme de la inquietud. El sendero me llevó a un claro, un lugar perfecto para descansar un rato. Me quité la mochila y me senté en un árbol caído. Bebí de mi botella de agua e intenté disfrutar de la vista. Pero esa sensación de ser observado me corroía. Mis ojos escudriñaron la arboleda en busca de movimiento, pero no había nada, solo árboles. Después de unos minutos, decidí continuar. No iba a dejar que un poco de paranoia arruinara la experiencia. Cuando me eché la mochila al hombro y comencé a descender por el sendero, oí un leve crujido, como si algo se moviera entre la maleza. Lo primero que pensé fue en un oso. Eran comunes en esta zona y había venido preparado con spray para osos por si acaso, pero cuando me di la vuelta para mirar, no vi nada. El bosque estaba quieto, silencioso,
Aceleré el paso. Mis botas crujían contra el sendero de tierra, pero el susurro seguía, siempre fuera de mi vista, lo bastante lejos como para que no pudiera ver lo que fuera. Se me aceleró el corazón y sentí cómo me subía la adrenalina. Puede que solo fuera un animal curioso, pero había algo más, algo que no me cuadraba. Y entonces lo vi, un movimiento en el límite de mi visión, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Me detuve en seco, con la mirada fija en el bosque, intentando averiguar qué era. Al principio pensé que era una persona, tal vez otro excursionista, pero a medida que se acercaba, me di cuenta de lo equivocada que estaba. No era una sola persona, eran varias. Había al menos 3 figuras moviéndose entre los árboles, apenas visibles a través del espeso follaje. Estaban encorvadas, con el cuerpo cubierto de ropas harapientas y pieles. Tenían la piel sucia, manchada de tierra y barro, y sus rostros, lo que pude ver de ellos, eran demacrados, casi esqueléticos. Se movían de un modo que me produjo escalofríos, y sus pasos eran anormalmente silenciosos para tratarse de personas. Me quedé inmóvil, observando cómo me rodeaban desde la distancia. Mi cerebro intentaba comprender lo que estaba viendo. ¿Eran cazadores? ¿Supervivientes? ¿Quizá gente que vivía en la naturaleza? Pero había algo en ellos, extraño. Sus ojos, oscuros y salvajes, se clavaron en mí con una intensidad que me erizó la piel. Empecé a retroceder lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho. No sabía qué hacer. Estaba a kilómetros de mi camión, a kilómetros de cualquier tipo de ayuda, y estas personas, fueran quienes fueran, no actuaban como excursionistas o campistas normales. Me acechaban, acercándose a cada segundo que pasaba. El pánico se apoderó de mí. Me di la vuelta y eché a correr. El sendero se desdibujó bajo mis pies mientras corría por el bosque, con las piernas ardiendo y los pulmones doloridos. No me importaba el ruido que hacía, ni si tropezaba o me caía. Solo pensaba en alejarme de aquella gente, fuera lo que fuera. Pero eran rápidos, más rápidos de lo que esperaba. Podía oírlos detrás de mí, sus pasos golpeando la tierra, acercándose. Me desvié del camino, con la esperanza de perderlos en el denso bosque. Los árboles se cerraron a mi alrededor y las ramas me cortaron los brazos y la cara mientras me abría paso entre la maleza. Los pulmones me ardían con cada respiración, pero no podía detenerme. No me atrevía a parar. Entonces, de la nada, tropecé. Mi pie se enganchó en una raíz y caí al suelo, golpeándome con fuerza contra la tierra. Me dolía la rodilla, pero me levanté con la adrenalina a flor de piel. Miré hacia atrás y vi a uno de ellos, de pie, a unos metros de mí. Era más alto de lo que pensaba, encorvado y con el pelo enmarañado colgando delante de la cara. Sus ojos, oscuros y hundidos, me miraban con una intensidad que me heló la sangre. No hablaba, no emitía sonido alguno, solo permanecía allí, observándome. Los demás le seguían de cerca, con movimientos casi animales, como depredadores acercándose a su presa. Busqué a tientas el spray para osos que llevaba en la cintura. Las manos me temblaban tanto que apenas podía quitarme el tapón. Pero antes de que pudiera hacer nada, la figura se abalanzó sobre mí. Lo rocié salvajemente y la niebla ardiente llenó el aire que nos separaba. Retrocedió, gritó, un sonido que ni siquiera parecía humano, y retrocedió tambaleándose hacia los árboles. No esperé a ver si funcionaba. Me di la vuelta y eché a correr de nuevo, con el cuerpo impulsado por el miedo. No sabía hasta dónde había llegado, no sabía si aún me seguían. Todo lo que podía hacer era correr. Mis piernas me llevaban más lejos en el bosque. Finalmente, llegué a la carretera, salí de entre los árboles a trompicones y llegué al camino de tierra donde había dejado la camioneta. Tanteé con las llaves y me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir la puerta. Me senté en el asiento del conductor, arranqué el motor
y salí de allí lo más rápido que pude. Incluso ahora, meses después, no puedo quitarme de la cabeza la imagen de esa gente salvaje y asquerosa. No sé qué eran, de dónde venían ni qué querían, pero de algo estoy seguro. La naturaleza salvaje de Alaska esconde algo más que animales y árboles. Hay cosas ahí fuera, cosas que no quieren ser encontradas, y nunca volveré a buscarlas.